Otra vez nos hallamos en nuestro desván. Hemos barrido un poco, y descubierto nuevos objetos curiosos. Alguno de ellos tal vez podrá proyectar un pequeño rayo de luz sobre una duda que tenéis desde hace un tiempo. Miremos esto, para empezar, una carta que he recibido hace un tiempo. Dice: os la leo. Usted escribe mucho sobre el miedo, dice que no hay que temer nada, excepto al miedo. En su respuesta a mi pregunta, usted me dice que es el miedo lo que me impide el progresar y me mantiene estacionado. No soy consciente de tener miedo, no me siento temeroso. ¿Qué significa todo eso? Sí, es un problema muy interesante. El miedo, la sola cosa que puede hacernos ir atrás. Dediquémosle un examen. Sentémonos, y hablemos del problema del miedo. Todos nosotros sentimos ciertos miedos. Hay quien tiene miedo de las tinieblas, quien de las arañas o de las culebras, y alguno de nosotros puede tener conciencia de sus temores, eso es, tener temores conscientes. Pero aguardad un momento, nuestra conciencia es solo una décima parte de nosotros mismos, 9 décimas pertenecen al subconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando el miedo reside en el subconsciente? A menudo hacemos cosas bajo impulsos ocultos. No sabemos por qué hemos hecho determinada cosa. No hay nada en la superficie, nada a que podamos referirnos. Hemos actuado irracionalmente, y si vamos a un psicoanalista y nos acostamos en el sofá por horas y más horas, al final puede ser arrancado de nuestro subconsciente que nuestro miedo procede de alguna cosa que nos había sucedido cuando éramos muy niños. El miedo pudo ser escondido, oculto a nuestro conocimiento, trabajándonos, atosigándonos, lo mismo que unos termes a una edificación de madera. El edilicio parecía sólido, entero, a todas las inspecciones hechas precipitadamente, de la noche a la mañana, caería destruido por los termes. Lo mismo pasa con el miedo. Este, no necesita ser consciente para ser activo, irás activo siendo subconsciente, porque ignoramos que exista en nosotros, e ignorándolo, no hacemos nada para combatirlo. A través de la vida entera de todos nosotros, hemos sido condicionados por determinadas influencias. Una persona que haya recibido una educación cristiana ha sido enseñada que ciertas cosas no se hacen, son taxativamente prohibidas. En cambio, gente de otra religión, criada de un modo diferente, se las permite. Así es que, en tratando la cuestión del miedo, hemos de estudiar lo que hay de fondo, razas y de familia. ¿Os asusta ver un fantasma? ¿Por qué? Si la tía Matilde era buena y generosa, y os quería afectuosamente en vida, no hay razón alguna para suponer que os quiera menos ahora que ha pasado, más allá de esta existencia, para ir a grados más altos. Siendo así, ¿por qué temer al fantasma de la tía Matilde? Tememos al fantasma porque es una cosa ajena para casi todos nosotros, porque nuestra religión nos enseña que no existen tales fantasmas y que no podemos verlos, a no ser que uno sea un santo, o cosa por el estilo. Tememos a todo lo que no entendemos, y es bien cierto que si no existiesen pasaportes ni dificultades de comprender las lenguas habría menos guerras, ya que tenemos miedo de los rusos o de los turcos, o de los afganos, o de otros pueblos porque no los entendemos, no sabemos qué les va, o que maquinan contra nosotros. El miedo es una cosa terrible, una enfermedad, una plaga, una cosa que mina nuestro intelecto. Si sentimos una repugnancia acerca de una cosa determinada, debemos ahondar en nuestra conciencia y buscar cuál es el motivo. Por ejemplo, ¿por qué algunas religiones enseñan que la reencarnación no existe? Uno de los motivos obvios es el siguiente: en días de un pasado remoto, los sacerdotes tenían un poder absoluto y gobernaban el pueblo por el terror, por el miedo a una condenación eterna. Todos sabían que debían portarse lo mejor posible en esta vida porque solo tenían una oportunidad para salvarse. Sabían, dichos sacerdotes, que si se explicaba a los fieles la teoría de la reencarnación, la gente aflojaría en esta vida y pensaría pagarlo en una encarnación posterior. En conexión con esta mentalidad, en la China era perfectamente admitido contraer una deuda en esta vida, pagadera en una posterior existencia. También vale la pena fijarse en que esta China de que hablamos cayó en la decadencia porque su pueblo se fió excesivamente en la reencarnación,
rechazó todo esfuerzo en la vida presente, y, en vez de trabajar, prefirieron hacer corros por las noches, llevando cada cual sus canarios dentro de una jaula para colgarlos de los árboles, decidiendo que ya cumplirían sus deberes en la vida próxima, y que ésta les sería más o menos una vacación dentro del ocio. No se esforzaron, en sus días, y China entera se vino abajo. Examinémonos a nosotros mismos, a nuestro intelecto, a la imaginación. Analicémonos a fondo, para descubrir lo que nuestro subconsciente obra para aprisionarnos, para tenernos aterrorizados, preocupados, cerrados ante muchas cosas. Cuando reflexionamos nos damos cuenta de que estos temores no tienen razón de ser. El miedo es la causa que impide a mucha gente el hacer viajes astrales. En realidad, como sabemos, el viaje astral es notablemente fácil, no exige ningún esfuerzo, resulta tan sencillo como el respirar. Con todo, muchas personas sienten miedo de practicarlo. El sueño es casi una muerte, un residuo de la muerte, que puede entrar dentro de la muerte en un sueño profundo, y nos sentimos curiosos por saber qué sucederá cuando la muerte, en vez del sueño, nos llame. Nos preocupa el caso de si durante el sueño alguien pueda cortar nuestra cuerda de plata, y por lo tanto, nos sobrevenga la muerte. Esto no sucede nunca, no hay peligro en los viajes al plano astral, el solo peligro es el miedo mismo al peligro, miedo de lo que ya conocemos y, peor aún, miedo a lo desconocido. Aconsejamos una vez más, vivamente, rechazar este problema del miedo. Lo que conocemos y entendemos no es temible, así es que debemos aplicarnos a conocer y entender qué es todo aquello que nos causa temor. Dedicamos mucho espacio a estos pequeños incidentes, ¿no es así? Tenemos que pasar más adelante, porque aún queda mucho que es digno de nuestra atención, muchas cosas a tratar antes de que caigan las cortinas sobre esta lección y pasemos a la siguiente. Miremos todavía a nuestro alrededor en el desván. ¿Hay algo más que nos llame particularmente la atención? Vamos a ver, ¿qué es aquel objeto de allí encima? Fuera de este mundo. ¿No es así? O digamos algo en explicación de la frase. Fuera de este mundo. Hay varias expresiones corrientes, acertadamente descriptivas de muchas cosas. Se puede decir de una cosa, que de tan bella parece no ser de este mundo. ¿Cuán cierto es? Cuando vamos más allá de los confines de esta existencia actual, formada de moléculas de carbono, con todas sus luchas y tribulaciones, podemos escuchar sones y ver colores y tener experiencias que son, al pie de la letra, cosas del otro mundo. Aquí estamos confinados en la caverna de nuestra propia ignorancia, estamos atados por las cadenas de nuestras propias concupiscencias y nuestros pensamientos erróneos. Muchos están absorbidos por sus quehaceres, y no tienen tiempo de ocuparse en actividades superiores. Nos arrastra el torbellino mundano de la existencia, hemos de ganarnos el sustento, tenemos nuestras obligaciones sociales. Después, nos es preciso un tiempo para dormir, de manera que parece que nuestra vida se proyecta sobre un vendaval, una embestida loca, de manera que no nos queda tiempo para nada. Pero reflexionemos un minuto, ¿hay necesidad de todas esas prisas? ¿No nos podemos arreglar las cosas de modo que tengamos siquiera una media hora diaria para dedicarla a la meditación? Si meditamos, podemos librarnos de este mundo, conocer el astral y el mundo venidero. La experiencia es alegre, exultante. Cuando elevamos nuestro pensamiento espiritual, aumenta la velocidad de nuestra vibración, y cuanto más altas sean las notas que nos sea posible percibir en aquel piano al que nos hemos referido en los primeros capítulos de este libro, serán tanto más hermosas las experiencias que podremos emprender. Fuera de este mundo ha de ser nuestra consigna. Hemos de salir de este mundo cuando hayamos asimilado nuestras lecciones, no antes. Volvamos a nuestras experiencias de clase escolar. Muchos de nosotros nos hemos sentido mortalmente aburridos, estando en una de ellas, sin ventilación, durante un día caluroso de verano, escuchando la voz cansina de un maestro, dando vueltas a temas que no nos importaban un pepino. ¿Qué se nos daba de la ascensión y decadencia de ciertos imperios? Sentíamos que estaríamos mucho mejor fuera, al aire libre, deseábamos, por encima de todas las cosas, escaparnos de clase, del calor y de la asfixia y de aquella voz opaca y monótona.
pero nos estaba vedado el hacerlo. Si nos hubiésemos escapado y saltado las lecciones, los maestros nos habrían, a su vez, suspendido en los exámenes. Y, en vez de pasar a un grado más alto, nos habría tocado repetir el curso en la misma clase monótona, con un nuevo grupo de estudiantes, que nos habrían mirado como unas cosas raras y unos torpes que habían perdido el curso. No queramos, pues, salir de este mundo de un modo permanente, hasta que no hayamos aprendido lo que estamos estudiando. Podemos mirar adelante con toda confianza en las dichas del futuro, en la tranquilidad y perfección espiritual que nos aguardan cuando pasemos de este mundo a otro mucho mejor y glorioso. No debemos olvidar nunca que estamos en este mundo como aquel que cumple una condena de prisión, bajo condiciones particularmente duras. No podemos ver hasta qué punto es terrible este mundo mientras nosotros vivimos en él. Pero si pudiéramos separarnos de nuestra patria terrenal y poder contemplarla, experimentaríamos un choque y crecería nuestro anhelo de no emprender el regreso. Esta es la razón según la cual no pueden practicarse viajes por el astral, debido a que, si no estamos preparados, experimentamos una sensación desagradable al regreso, porque toda la felicidad está del otro lado. Los que realizan dichos viajes consideran los días venideros de nuestra liberación, por esto, mientras estamos en la celda de nuestra cárcel tenemos que portarnos lo mejor posible, ya que si no perdemos el tiempo de nuestra absolución total. Así es que debemos procurar, ahora que estamos sobre la tierra, observar la mejor conducta para que, al pasar de la vida presente, estemos preparados y dispuestos para llevar a cabo mayores cosas en la vida del más allá. Vale la pena el pequeño esfuerzo que representa, comparativamente, el vivir en la vida actual. Nos hallamos, parece, muy atareados en nuestro desván, removiendo objetos, desempolvando alguno de ellos que ha permanecido olvidado durante largo tiempo. Pero vamos a otra parte de esta habitación, fijémonos en otro pequeño objeto. Varias personas creen que los videntes siempre están mirando las auras y leyendo los pensamientos de las personas que les rodean. ¿Cuántos se equivocan? Una persona con facultades telepáticas, o dotado de clarividencia, no está constantemente preparado para leer pensamientos y examinar las auras de sus amigos, o enemigos. Muchas de las cosas que se pueden ver, serían demasiado desagradables y nada halagüeñas. Muchas de ellas podrían incluso hacer estallar el globo de nuestra imaginada propia importancia. Diciendo esto, pensamos en un sujeto que nos visita a veces. Ella es una mujer, empieza hablando y, a las 3 o 4 palabras, nos suelta: a usted no le tengo que decir nada, porque lo sabe todo, solo con mirarme, ¿no es cierto? Una afirmación pintoresca. Las cosas no son así. Podemos conocerlo todo, pero sería moralmente incorrecto el querer proceder de este modo. No se tenga, pues, miedo de los videntes, ocultistas, clarividentes y otros, porque si tienen una buena moral, no espían vuestros asuntos privados, incluso invitados por vosotros mismos. Si su moral no es buena, no pueden practicar sus facultades de ningún modo. Aseguramos al lector que la vidente, de callejuela, que os cuenta la buena aventura por una miseria, no tiene una verdadera facultad de evidencia. Acostumbra a ser una pobre mujer que no puede hacer algún dinero de otra forma. Es muy probable que, de vez en cuando, posea facultades de clarividencia, pero no puede ejercerlas sobre una base comercial. No se pueden adivinar cosas de otras personas mediante dinero, porque, por el mero hecho de vender sus consultas, la persona pierde toda facultad telepática. Todos los videntes callejeros pueden a veces ver, pero aceptando dinero, aquella mujer monta una comedia, siendo como es un buen psicólogo autodidacta, os dejará hablar, y luego os hablará de lo mismo que le habréis contado vosotros, y vosotros, ilusionados por el vocablo vidente, os asombraréis de la precisión con que os ha contado aquello que deseabais saber. No temáis, pues, que los clarividentes se enteren de vuestros asuntos. ¿Os gustaría, si pensabais que os encontráis atareado en vuestra propia casa, tal vez escribiendo una carta, y alguien entraba en vuestra habitación y espiaba por encima de vuestros hombros, leyendo lo que ibais escribiendo? ¿Seríais felices pensando en que esa persona se pasea por todos vuestros dominios, pillando esto y leyendo aquello, y enterándose de todo cuanto os concierne, cuanto poseéis y cuanto pensáis sobre todas las cosas?
¿Os agradaría que escuchase todas vuestras conversaciones telefónicas? Seguro que no. Pero permitid que os diga que una persona correcta no va a leer siempre vuestros pensamientos y una incorrecta no puede poseer en absoluto dicha facultad. Esta es la ley de lo oculto. Una persona que no posee una buena moral, no puede gozar de la facultad de la clarividencia. Escucharéis 1000 historias sobre personas que ven esto, aquello y lo de más allá. De tales cuentos hay que rebajar el 99%. Un clarividente siempre aguardará que se le diga que lo necesitamos para discutir con él. No se mete en la vida privada de nadie ni en los colores de su aura, aunque se lo pidamos. Existen ciertas normas del ocultismo a las que se debe obedecer rígidamente. El romperlas recibe su debida sanción, como sucede si infringimos las leyes que existen acá en el suelo. Contemos al clarividente lo que necesitemos contarle. Él sabrá si lo que le decimos es verdad. Pero no pasará de aquí. Contémosle lo que deseemos, pero estando seguros de que lo que le contamos es verdad. De otra forma, nos engañaremos a nosotros mismos, y no al clarividente. En resumen, un buen vidente no leerá vuestros pensamientos. Uno que sea malo, no podrá. Otro pequeño objeto merece que le prestemos atención. Se trata de lo siguiente. ¿No nos llevamos bien con nuestra pareja, en el matrimonio? Este puede ser el obstáculo que debemos superar acá en la tierra. Consideremos lo siguiente, en las carreras de caballos, si uno de ellos gana sistemáticamente todas ellas, sin aparente esfuerzo, a este caballo se le pone un hándicap. Considerémonos a nosotros mismos como si fuésemos unos caballos. Podemos haber ido demasiado rápido y fácilmente a través de nuestras últimas lecciones, en cuyo caso podremos ser handicapados con una pareja que no congenie con nosotros. En tal caso, hay que hacer las cosas, mientras se pueda, de la mejor manera que sepamos, recordando que si nuestro cónyuge o ella es realmente incompatible con nosotros, no le volveremos a ver ni tener el menor contacto en la vida del más allá. Si empuñamos un destornillador o un martillo, estas herramientas no son sino instrumentos que necesitamos para un trabajo que tenemos a mano. La pareja de cada cual de nosotros puede considerarse como el instrumento que nos es útil para llevar a cabo determinada tarea, para aprender una determinada lección. Una persona puede sentirse satisfecha de su destornillador o su martillo, que le permiten realizar el trabajo concreto, el que debe hacer. Pero podemos estar seguros de que otra persona no estará tan contenta de su destornillador o de su martillo como para llevárselo consigo en el más allá. Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la gloria del ser humano, pero diremos que el ser humano no es la más importante entre las formas de vida. La humanidad, sobre la tierra, es un rebaño más bien reacio, sádico, egoísta y mirando para sí. Si fuese de otra manera, no existiría en este mundo, ya que su venida sobre la tierra es para que aprenda a superar precisamente esos defectos. La grandeza del hombre crece al pasar al más allá de esta vida. Puntualicemos de nuevo que opinamos que si nuestro matrimonio está en mala armonía recíproca, o no nos llevamos bien con nuestros padres, es a causa de que nosotros hemos planeado todas esas cosas para tenerlas que ir superando en la actual vida. Una persona se vacuna inoculándose una enfermedad atenuada, a fin de inmunizarse contra posibles males peores en el futuro. Esto significa que nuestro cónyuge o nuestros padres pueden haber sido escogidos para aprender ciertas lecciones de la relación con aquellas personas. Pero, por el resto, no tendremos que soportarlas, después de que se haya acabado nuestra vida actual. No podemos encontrarnos con nadie que sea incompatible con nosotros, porque, como hemos ya dicho, cuando estaremos del otro lado de la muerte viviremos en armonía con todo el mundo, y las personas con quien no podríamos convivir a gusto no se pueden asociar con nosotros. Muchas personas se tranquilizarán sabiendo esto. Pero ya las sombras de la noche se van cerrando. El día toca a su fin. No debemos detener más a nuestros estudiosos, porque aún les quedan muchas cosas que hacer hasta que sobrevenga la noche completa. Abandonemos el desván, cerrando sin ruido su puerta detrás de nosotros. Que reposen los tesoros de la buhardilla. Bajemos por la crujiente escalera, que rechinará de nuevo,
y tomemos, en paz, cada cual su camino.